Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. Hoy tendremos un tema muy, pero muy importante dentro de esta serie sobre muerte, resurrección y vida eterna. Prepara tu corazón, tome la Biblia y vamos hoy a tratar de un tema que es las dos muertes. Dos tipos de muertes que la Biblia menciona. Y aquí seguramente hay un mensaje de Dios para tu corazón y para tu familia. Esté atento, por favor, a este momento de reflexión. Tengo la Biblia aquí, preparado estoy. Espero que usted también esté preparado, preparada para este tema maravilloso. Bueno, aquí nosotros queremos primeramente mostrar la definición de lo que es primera muerte y de lo que es segunda muerte. Bueno, la primera muerte no es definitiva, o sea, se trata de una muerte temporaria. ¿Por qué? Porque un día todos que mueren resucitarán, ¿viste? Todos los que mueren, la primera muerte, resucitarán. Y la primera muerte viene de varias maneras. O sea, una persona puede morir por una enfermedad, o por un accidente de carro, de avión, de moto, de bicicleta, o un accidente doméstico. O sea, la primera muerte viene de varias formas, de varias maneras. Y también una persona puede estar muy cansada, viejito, así que sus órganos ya no son más fuertes. Y una pequeña enfermedad, algo así, se puede tornar algo grande y puede llevar a esta persona a la muerte. Así que la primera muerte es una muerte temporaria porque todos que mueren resucitarán. La diferencia es que los que mueren en Cristo resucitarán en la segunda venida de Cristo. Y los que mueren sin Cristo, sin salvación, estos resucitarán 1000 años después. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la segunda muerte. La segunda muerte es definitiva, es permanente y vendrá de una forma igual para todos. Por ejemplo, la segunda muerte será con fuego y azufre. O sea, los impíos, el diablo y los demonios serán muertos de la misma manera. O sea, una forma solamente para matar, para destruir todo el mal. ¿Viste? Y los que pasaren por esta segunda muerte ya no resucitarán más, ya no habrá más esperanza para ellos. Y esta muerte, la segunda, será después de los 1000 años. ¿Quedó claro? Bueno, volviendo un poquito acerca de la primera muerte. La primera muerte, como ya mencioné, viene de varias maneras. Y usted sabe que la primera muerte no es la paga del pecado, es una consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque en la primera muerte las personas fieles y las personas infieles mueren de igual manera. Ahora, la segunda muerte, después de los 1000 años, esta sí sería la paga del pecado, como dice la Santa Biblia. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora nosotros vamos a entrar en los textos bíblicos. Y el primer texto bíblico que voy a mencionar es Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo de número 6. Aquí lo tengo. Por favor, abra tu Biblia. Versículo 23 que dice: Pero porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está muy claro, ¿no? La paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué muerte? ¿La primera o la segunda? La segunda, la muerte eterna. Esa es la paga del pecado. La primera muerte no puede ser la paga del pecado porque sería injusto. Porque muchas veces una persona fiel muere de una manera, entre comillas, tranquilo. Y a veces una persona que es fiel, que es obediente a Dios, a veces, entre comillas, ¿no?, muere de una manera terrible, con mucho sufrimiento, algo así. Entonces, cuando el texto dice, la paga del pecado es la muerte, está haciendo referencia a la muerte eterna. Esta es la paga del pecado.
Outro texto importantíssimo para reflexionar é Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: E assim como está ordenado que os homens mueran uma vez e depois enfrentem o juízo. Claro, então a todos nós seres humanos está ordenado a primeira muerte, ou seja, todos vamos a morir a primeira, os fieles e os infieles, os que amam al Senhor e os que não lo amam. Ou seja, a primeira muerte viene a todos indistintamente. Agora, a segunda muerte vendrá solamente a los rebeldes, a los perdidos. ¿Está claro? Muy bien, vamos para el otro texto bíblico. Vamos para Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Agora entramos em textos bíblicos mais contundentes, mais polêmicos. Apocalipsis capítulo de número 2, versículo de número 11. Esse versículo, esse texto bíblico, faz parte da carta à igreja de Esmirna. Repito, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, que diz: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. ¿Viste? Aqui menciona claramente segunda muerte. Então, a pessoa que vence, diz o texto bíblico, não recibirá o daño de la segunda muerte. Ou seja, os vencedores recibirão do Senhor a vida eterna. Não passarão por la segunda muerte, ¿viste? Agora, como diz a Bíblia, vencedor, vencedora, como ser uma pessoa vencedora? É uma pessoa que aceita a Jesus, que passa por arrependimento de seus pecados, que confessa os pecados ao Senhor, que suplica perdão, que abandona os errores e que anda com Cristo, camina com Cristo. É uma pessoa íntima do Senhor, ou seja, tem comunhão com o Senhor. Isso é o que tu e eu devemos fazer para que não enfrentemos a segunda muerte, porque os que passam por la segunda muerte estarão perdidos para sempre. E nós temos que ser fieles ao Senhor, como diz a Santa Bíblia. Vamos para o outro texto que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Atenção, diz assim: Dichoso e santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, atención, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante los 1000 años. Entonces, la Biblia es clara, ¿no? Felices, bienaventurados, dichosos y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Claro, porque estos seguramente tendrán la vida eterna. E sobre estas pessoas, a segunda muerte não tem poder. Ou seja, quando aceitamos a Cristo, quando andamos com Cristo, quando obedecemos seus mandamentos, estamos salvos por la sangre de Cristo. E essa salvação é livrando-nos de la muerte eterna. Ou seja, os que andam com Cristo podem passar por la primeira muerte, pero serão ressuscitados em la segunda venida del Senhor. ¿Está claro? Muy bien. Vamos para el otro texto, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Escrito está, mira, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, clarito. O sea, la segunda muerte, dice el texto, es lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. E nós temos que andar com Cristo, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor, para que alcancemos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém. O outro texto que quero mencionar é Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz: Mira, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Mira que aquí la lista
presenta pessoas rebeldes e todos os que não aceptarem a Cristo como Salvador, todos os perdidos passarão por esta muerte eterna. E seguramente o que a Bíblia menciona de segunda muerte é algo terrível, porque estas pessoas já não terão mais esperança, oportunidades. Meu querido amigo e minha querida amiga, este é um tema para reflexionar. Todos um dia vamos passar por la muerte, pero temos que estar preparados para que alcancemos em Cristo a vitória. Te vou mencionar 2 textos mais. O próximo texto está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Porque Cristo venceu a muerte, porque Cristo venceu a sepultura, porque Cristo venceu o pecado, venceu o maligno, e através de Cristo nós também podemos vencer. Mira o que diz Apocalipse 1, 18. Dice: soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo estoy por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Amém. Cristo venceu a muerte, Cristo ressuscitou, Cristo garantizou nossa vitória. E ele disse: eu tenho a llave de la muerte, diz o texto, eu tenho a llave de la muerte e del sepulcro. Isto significa, sabe quê? Que o Senhor tem poder para vencer a muerte, vencer a sepultura, vencer todo o mal. Ele tem em suas mãos o poder. Ou seja, se eu estou com Ele, Ele me ressuscitará em aquele dia, ressuscitará nosso padre, nossa madre, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, seus filhos queridos, os filhos queridos de Deus serão ressuscitados, porque Cristo tem poder, porque Cristo foi sepultado, pero ressuscitou, venceu a muerte, e nós seremos vitoriosos com Ele. Alabado seja o Senhor. Amém? O outro texto que me gostaria ler é São Juan, capítulo de número 11, versículo 25 e versículo 26. É um texto impressionante, eu amo esse texto. Juan capítulo 11, 25 e 26. Jesús respondeu: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Viste? Aunque muera, vivirá. 26. Todo el que vive e cree em mim não morirá para sempre. ¿Viste? Ou seja, as pessoas que aceitam a Cristo, que andam com Cristo, poderão morrer. Seguramente vão morrer. Só o que diz o texto, não para sempre. ¿Por quê? Porque nós que amamos ao Senhor, podemos passar por la primeira muerte. Pero quando venga Cristo em glória e majestade, nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Agora, os impíos que não aceitam a Cristo, estes ressuscitarão 1000 anos depois para a condenação eterna. Meu amigo e minha amiga, o Senhor te invita a tomar uma decisão, te invita a acercar-se um pouquinho mais, entregar seu coração ao Senhor, andar com Cristo, cambiar, nascer de novo, ser bautizado, empezar uma vida nova. Tome tu decisão, meu amigo, tome tu decisão, minha amiga. Busque uma igreja adventista mais cerca de sua casa, entrega seu coração, prepara-te, porque Cristo pronto vendrá. Busque um pastor adventista, um anciano da igreja. Seguramente nós estamos aqui para ajudar, para apoiar. Amém? Por favor, tu tienes que ajudar-nos enviando este vídeo para tus amigos. Ou seja, dando o clique em me gusta neste vídeo, por favor. Sé membro deste canal oficialmente, por favor, meu amigo e minha amiga. E seguramente haga tu comentário para que outras pessoas acompanhem tu decisão neste canal. Bendiciones para ti, bendiciones para tu família. Preparemos-nos, porque Cristo pronto vendrá. Vamos a orar. Padre mío, Padre nuestro, gracias por este mensaje. Derrama tu poder sobre esta persona, derrama tu poder sobre nosotros. Sálvanos para tu reino, en el nombre de Jesús. Amém. Amém. Um abraço para ti, bendiciones. Nos vemos en el próximo video, por la gracia del Señor. Amém.